en un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad. La palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. La Iglesia Cristiana Reformada presenta su programa con toda la información y sucesos basada en las Escrituras Bíblicas. Ya con ustedes. Muy buenas noches, muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana de domingo que venimos todos a alabar a Dios, pues nos encontramos un poco consternados por todo lo que está sucediendo en el país. La forma en que el gobierno viene tomando autoridad como que si fuera un faraón ordenándole a la iglesia de Dios qué hacer y cómo hacer. Es aquí cuando la escritura a veces tiene que ser tomada y pesada, y que nosotros los cristianos entendamos a quién servimos, si es al Estado al que servimos o es a Dios. Pero bien, eso es un tema para que podamos en algún momento hablar todos. Ojalá la iglesia pueda unirse, la alianza y todas estas, y dejarle muy claro a las autoridades que nosotros somos regidos por Dios, que tiene que haber algún diálogo entre la iglesia y el Estado para poder tomar decisiones. No quiero levantar una rebelión contra el Estado en lo más mínimo, sino simplemente dialogar, hablar. Yo creo que de la misma manera que el Estado tiene sus derechos, la iglesia, y no solamente la iglesia, los comercios. Uno se ve consternado de ver empresarios, de ver dueños de negocios que sufren. Están siendo golpeados fuertemente y creo que las familias están siendo arruinadas. Lo poquito de economía que había en sus casas está siendo gastado y vamos a caer en una ruina. Tenemos que orar muy fuerte por esto, hermanos. También me alegra, por otro lado, ver cómo las familias se convierten en templos. Los hogares se están convirtiendo en templos donde se alaba a Dios, donde quizás en la familia no hay alguien que sea creyente y va a tener que estar reunido con los demás, escuchando a Dios y su mensaje. Esta mañana queremos dar un feliz cumpleaños a doña Mireya, que cumplió años ayer, a su esposo don Gerardo, a su hermano Freddy, que queremos mucho, que nos escuchan allá desde Ipis, nos están sintonizando. Yo les envío un saludo muy cordial a ellos. A Yul también allá en Orquestas de Sarapiquí, nuestro hermano Yul, que se conecta, cumplió años en estos días. Muchas felicidades a todos los padres. Queremos darle una efusiva felicidad, un abrazo fuerte a la distancia a todos los padres, que muy poco se toma en cuenta el padre a veces. Es la persona, cuando un padre es buen padre, sostiene el hogar, la persona que mantiene, que enseña a Dios, que da cosas bellas. Bien, hoy tenemos un tema, hermanos, que es bastante importante, es muy importante. Para mí es la columna vertebral de todo buen creyente. Vamos a orar para que Dios ilumine el tema que tenemos hoy, que Dios nos guarde, Dios nos bendiga, nos ayude mucho en estos tiempos difíciles donde a veces no sabemos ni qué pensar, si es que realmente la pandemia, si es que realmente hay intereses de los gobernantes, en este caso del presidente, por hacer más caso a organizaciones que no están honrando a Dios, para que en un futuro él tenga algún trabajo ahí o no sé. Vamos a tener que orar fuerte, las iglesias vamos a tener que unirnos para orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Alabamos tu nombre, alabamos tu grandeza, Señor, porque hoy es el día que tú has destacado, el día que has seleccionado para que tu pueblo se reúna alrededor de ti y todos juntos alabemos tu santo nombre, engrandezcamos tu nombre, porque tú eres Dios verdadero y único. Señor, hoy tu iglesia viene a tu presencia con alabanzas, viene a tu presencia con peticiones, con gratitudes, y queremos hoy, Padre,
exponer, tú ya conoces toda la situación que está sucediendo. Y queremos, Señor, que tú tengas misericordia de aquellas familias que están sufriendo, de aquellos empresarios, Señor, que sienten el embate de la quiebra, de todos aquellos hoteleros, Señor, que están siendo quebrados y todos los que dependen de ese trabajo de hotelería, que están siendo quebrados, Señor. Por las iglesias, por todos aquellos pastores pequeñitos, Señor, yo te pido tu bendición. Hay pastores que aún no tienen ni cómo dar un mensaje un domingo, Señor, porque son pastores de pueblos muy alejados, donde no hay cómo accesar a estos medios como el internet. Ayúdalos, Señor, ten misericordia de mis hermanos consiervos que sufren, que están pasando calamidades, Señor. Pero en medio de todo esto, Padre, tu iglesia tiene que trabajar, tu iglesia tiene que predicar la palabra, tu iglesia tiene que llevar consuelo y alivio a las familias. Y hoy, Señor, nos ponemos en tus manos. Bendice a todas las familias que están reunidas alrededor de este chat, Señor, de este grupo, y guárdalas y bendice a todo Costa Rica, cada uno de los rincones de Costa Rica. Ayúdanos, Señor. Y gracias por el amor que tú nos tienes, porque a pesar de los conflictos, a pesar de los grandes problemas, tu palabra está con nosotros hoy, Señor. No ha faltado tu consejo, no ha faltado tu bendición, no ha faltado tu misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hoy el tema es sobre la oración, hermanos. Alguien dijo alguna vez que la oración es como respirar, así como es indispensable para nuestra vida el respirar. Para el creyente es incomprensible el orar, porque esta actitud espiritual genera una dependencia con nuestro Padre Celestial. La oración no tiene que ser algo natural, tiene que ser algo natural del creyente, tan natural como es respirar. Es importante, hermanos, aplicar este ejercicio constantemente a nuestras vidas, porque si no tenemos una vida de oración, es como que aguantemos la respiración y como consecuencia nos falta el oxígeno a nuestro cuerpo y tengamos una parálisis total. Así como el cuerpo saludable requiere de respiración continua, un alma saludable requiere de oración continua. Ahora bien, vamos a hablar sobre este tema, porque la oración ha sido uno de los ejercicios más golpeados, muy mal enseñados. En algún momento los discípulos le preguntaron a Jesús cómo orar. Hoy en día han pervertido algunas iglesias, lógico, cómo es que se debe de orar. Y entonces uno como pastor se encuentra personas ahí que le dicen, hermanos, ore por mí. Y siempre tenemos que estar orando por enfermedad, por situaciones económicas, que no es malo, es bueno. Pero déjenme decirle, hermanos, que la oración va más allá que eso. Cuando tú oras, no es por lo mucho que digas que vamos a ser escuchados, ni por las tantas veces que repetimos lo mismo que Dios nos va a atender. Quien ora puede saber antes de pedir que Dios el Padre es bueno y sabe todo lo que tú necesitas. Lo sabe todo antes de que tú se lo digas. Entonces, viene la pregunta, ¿qué es la oración y qué sentido tiene? Bueno, orar es desear, es expresar ante el Señor amoroso, ante ese ser amoroso, aquello que se anhela. Quien ora con su corazón ante el Señor, no solamente tiene que abrir su boca. Lo más importante en la oración, hermano, y tal vez aquí donde están las fallas, cuando oramos a Dios, lo que se debe de abrir primero es el corazón. Y en una conversación amistosa que tenemos con nuestro amigo Jesucristo, con nuestro Padre Celestial, no importa qué estás diciendo, tanto qué estás diciendo como lo que Dios está viendo en tu corazón. Creo que aquí uno de los problemas graves de la oración no contestada que a veces decimos es porque no hemos hablado con Dios con el corazón abierto. Hemos hablado a Dios con la boca solamente y pensando en las cosas que yo necesito, muy egoístamente.
La necesidad más grande tal vez no es lo que tú estás pidiendo. La necesidad más grande en la oración es que tú tienes que estar ahí, en la presencia de Jesucristo, regocijándote en la presencia del Padre. Esa es la esencia de la oración, hermanos. No es tanto el pedir y poder expresar en medio de ella los sueños, las aspiraciones, todo lo que tenemos ahí en el corazón. Puesto que Dios ya sabe lo que tú necesitas, tú no debes informarle a Dios. Dios conoce las cosas. Informar como hacen los empleados, ¿verdad? Por ejemplo, mi sobrino allá en la Dos Pinos dice, bueno, tenemos 355 cajas de esto, y da todo un informe de lo que hay, de lo que falta, de lo que se necesita. Hermano, cuando tú te acerques a Dios a orar, no des un reporte, no informes, sino cuenta. Cuenta como cuando tú dialogas con tu esposa, con tu novia, con tu hija. Habla. Dile cómo se aman, cuánto se aman. No le exijas corrección en su decir, sino sencillez en tu sentir. Y entonces la oración es un contar, es un diálogo. No es un informe, Señor, falta comida, falta esto, falta lo otro, falta aquello. Estoy enfermo, necesito salud. Dios sabe de qué tienes necesidad tú. La oración fue dada más que todo para que tú te recrees, para que tú estés en esa esfera, en ese ambiente de Dios, escondido en los brazos de Él, dialogando. Dios es un Dios de diálogo, recuerden, hermanos. Y a Dios le gusta que hablemos, a Él le gusta hablar. Fíjese que en alguna ocasión Martín Lutero, el gran reformador de la iglesia, allá en 1517, dijo algo muy interesante sobre la oración. Dijo Martín Lutero, quien ora no lo hace para cambiar los planes de Dios, sino para confiar y descansar en la voluntad de quien conoce su vida y desea lo mejor para él. Dice Martín, es un acto de amor de seres libres y confiados. Siempre he dicho que muchas personas cuando oran quieren con la oración, y eso es lo que se ha enseñado en las iglesias, cambiar lo que Dios ya tiene predicho. Déjeme decirle, hermano, que si usted tiene un cáncer, tal vez vamos a ser un poco fuertes, y usted, Señor, quítame, y Dios quiere que usted tenga el cáncer. Y hay dos posibilidades. Dios quiere en medio de ese cáncer trabajar con usted, o quiere a través de ese cáncer llevárselo a su presencia para toda la eternidad. Tenemos que en algún momento partir, y Dios va a tener alguna causa por la cual vamos a estar con Él. Puede ser un accidente. Pero hay mucha gente que ordena, decreta y le da órdenes a Dios para que Dios cambie sus planes. Déjeme decirle que en la oración tenemos que tener muy claro nosotros, pero lo primero que tenemos que tener claro es que mi oración no va a ser cambiar el plan de Dios. Bien enseñó Jesucristo, hágase tu voluntad. No vamos a hacer con nuestras oraciones cambiar los grandes planes de Dios. Yo veo un cuadro, tal vez usted en su casa, que es papá, mamá, ¿ha visto aquel niño que le empieza a tocarle en agua? Mamá, sí, sí, mamá. Tal vez ustedes han visto a Kiko. Sí, mami, di que sí. Sí, mamá. Y entonces todo eso hace cambiar la actitud o el plan que mamá y papá tenían sobre X o Y cosas. Pues déjeme decirle que Dios no es así. Usted no va a cambiar nunca con oración y con ayuno el plan de Dios. La oración no hace cambiar, decía Martín Lutero, los planes de Dios. Pero sí es ese medio donde usted puede tener una confianza y puede descansar, sabiendo que está en las manos de su amoroso Padre y que su Padre sabe de qué tiene usted necesidad. Vamos a sacar Lucas, el texto de hoy es Lucas capítulo 18. Lucas 18, abran sus Biblias si gustan. Lucas 18, versículo 1. Dice así, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respaldaba a hombre.
había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no dará a sus escogidos que claman a Él día y noche? No lo hará. No tenemos un Padre maravilloso, excelente, que hará justicia. Se tardará en responderles, dice Lucas, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Esta es una parábola, hermanos. Una parábola es una forma literaria que consiste en un relato figurado del cual, por analogía o semejanza, se deriva una enseñanza relativa a un tema que no es explícito. La razón por la cual el Señor le dijo esta parábola era la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ese es el tema. La necesidad, dice Jesús, de orar siempre y no desmayar. Es probable, hermanos, que algunos de nosotros tengamos peticiones que no han sido respondidas aún. No sé cuántas tendrá usted. Y debido a eso es posible que nos sintamos cansados, desmotivados, a tal extremo que hasta podemos desmayar o ya hemos desmayado. La petición de la viuda no era mala, déjeme decirle. Al contrario, era buena y era justa. Como ella, muchos de nosotros a lo mejor tenemos peticiones buenas y justas, de las cuales aún no hemos recibido respuesta. Surge una pregunta, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos en estos casos? Bueno, la palabra dice, basado en lo que acabamos de leer, que sigamos yendo al Señor con esas peticiones, que no desmayemos ni nos desmotivemos, sino que sigamos acudiendo a Él en oración. Es que a Dios le encanta que usted esté en su presencia. Hermanos, vivimos en la sociedad nos vive moldeando o nos moldea. Somos, digo por ahí un individuo, somos animales de costumbre, pero bueno, animales en el sentido de que somos del reino animal tal vez. No somos de la clase política. Entonces, lo que ocurre es que la sociedad nos ha acostumbrado a nosotros a que pedimos 1, 2, 3 veces y después ya, se acabó, no le volví a pedir. No hay una relación familiar. Hoy en día la familia no dialoga, la familia discute, la familia pelea. Cada quien tiene su propio pensamiento en familia porque no hay un ente unificador de pensamiento. Y el que unifica pensamiento en la familia solamente es Dios y su palabra. No en vano Pablo decía, tenemos que tener la mente de Cristo. Porque al tener todos la mente de Cristo, todos estamos en un mismo sentir. Pero hoy la familia, unos creen en Dios, otros no creen en Dios, otros mandan a la porra a Jesucristo, otros solamente cuando hay una necesidad le dice al que sí cree en Dios, vení, orá por mí, por favor, orá por la situación. Hermanos, Dios quiere de usted que siga acudiendo al Señor con sus peticiones, que no desmayes, que no las dejes tiradas ahí, que no te pongas de resentido con Dios diciendo, Dios, ya te he orado, y te oro y nada. Déjeme decirle que a veces Dios no responde porque Dios quiere que usted esté ahí orando con Él. La familia nos ayuda en esto, cada quien vive su mundo, cada quien vive en su cuarto. Tenemos que volver a esa idea de hogar. El hogar viene de un concepto de hoguera, de leños que todos juntos
crean un gran fuego para iluminar, para dar calor, para dar bienestar en un hogar. Déjeme decirle que no todas las peticiones por las que estamos orando van a ser contestadas. Y esto es un requisito básico en la oración. Cada oración debe de estar de acuerdo a la voluntad de Dios, hermano. ¿Lo tiene claro? Recuerde que cuando los discípulos le preguntaron al Señor, enséñanos a orar, uno de los requisitos de la oración es, Señor, hágase tu voluntad. No puedo yo estar pidiendo cosas que no están en la voluntad de Dios porque no las vamos a recibir. Y es ahí cuando no las da Dios, sino que nosotros vamos a apropiarnos de esa petición o de algo, algún evento que usted está pidiendo, y entonces eso genera desgracia. Lo más común en esto son los novios. Señor, nadie le pide, tal vez, Señor, mira a esa mujer o ese hombre y es el hombre de mi vida. Y Dios dice, no te lo he dado. Y hacemos y tomamos y ya decimos a veces, yo le oré a Dios, ese es el hombre de mi vida. Hermanos, por eso es que tenemos que estar en una constante presencia de Dios en oración, porque es ahí en esa constante presencia donde Dios te va a decir, sí, hijo, yo tengo la mujer para ti, yo tengo el hombre para ti. Pero va a ser no conforme tú, sino conforme yo estoy diciendo, porque yo te amo a ti y yo sé lo que a ti te va a ir bien, yo sé lo que a ti te va a hacer bueno. Y desgraciadamente, hermano, lo que Dios nos da no nos gusta. ¿Se ha fijado usted en eso? Que lo que Dios nos da no nos gusta. Nos gusta lo que nosotros queremos. Pero Dios, al igual que José, le dio algo que a José no le gustó mucho, pero era bueno. Tampoco quiero decir con esto de la oración, hermanos, que alguien que debe acudir al Señor con peticiones, las cuales Él ya ha respondido negativamente, no va a ocurrir. Vamos a poner el caso de Pablo. Pablo oró 3 veces y en las 3 veces que oró no oyó ninguna respuesta. ¿Y qué dijo Pablo? Bueno, está bien, Señor, no es tu voluntad, seguimos. Tenemos que seguir. Sin embargo, a pesar de todas estas cosas, hermanos, tú nunca debes de desmayar y debes continuar orando por aquella petición que sabes, por la palabra de Dios, que en general sí está de acuerdo a la voluntad de Dios. Déjeme decirle, voy a ponerle un ejemplo. Tener un esposo, ¿está de acuerdo a la voluntad de Dios? Sí. Dios no quiere que el hombre esté solo. Entonces, tenemos que orar y orar y orar y orar hasta que Dios diga, esto es lo que yo te tengo. ¿Me explico, hermanos? Hay oraciones que uno como creyente sabe que sí, fueron respuestas de Dios. Otras las veo como un arrebato, nosotros arrebatamos. Tomamos decisiones y después de que tomamos nuestras propias decisiones que no fueron las de Dios, le damos y le remitimos las gracias a Dios cuando Dios no nos ha dado nada en absoluto. Es terrible lo que pasa con la oración. Nos han enseñado a orar muy mal. Mateo 7 dice, del 7 al 11, también Mateo saca otra gran enseñanza sobre esto. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si un hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Y aquí trato de extraer el tema central de este texto. Dios da buenas cosas a los que le piden. Dios da buenas cosas a aquellos que abren su corazón ante Dios. Hermanos, hay requisitos básicos. Número 1, hablamos de abrir el corazón. A veces nuestras oraciones son bla, 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 bla y nuestro corazón vive atesorando otras cosas.
tenemos que orar con el corazón abierto. No tenemos que estar informando nada a Dios. Dios sabe todas las cosas. Siéntate con Él, habla, dialoga, cuenta. Es muy diferente. Son cosas distintas, hermanos. Nos han acostumbrado a hablar y a decretar y a ordenar. No, el corazón abierto. Señor, no soy nadie. Por eso allá la Escritura decía en la parábola, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La fe no son palabras, la fe son hechos sinceros. La fe es algo que nace del corazón de Dios y tiene que estar en el corazón de nosotros también. El Señor dará, dice, buenas cosas a los que se las pidan. Él está siempre con las puertas abiertas. Aquellos que buscan siempre van a encontrar. Se les dará a todos aquellos que pidan. ¿Cuántos de ustedes les da vergüenza pedir? Ay, qué vergüenza, dice alguno. A mí me da vergüenza pedir. Uy, que yo soy uno que me da pena pedirle a las personas algo. Quizás a usted le da pena pedirle a Dios. Recuerde el tema número 1, abrir el corazón. Tema número 2, tenga siempre en su mente, hermano, que la oración que usted haga y todo el sacrificio, ejercicio de oración que usted haga no va a cambiar el plan de Dios. Por eso la oración tiene que ser constante. Orad sin cesar, estad en la presencia de Dios constantemente, porque ahí en ese diálogo vas a conocer a tu Dios. Muy diferente es el diálogo de los novios, ¿verdad? El diálogo de los novios no existe, no hay diálogo, los novios no dialogan, porque están ocupados viendo a ver cómo respiran de la besuqueadera que se tienen. Hoy el gran fracaso de los jóvenes es que no saben dialogar, no saben escuchar. A las personas se les conocen oyéndolas, porque ellos sacan de su corazón lo que tienen cuando dialogan. Si hay envidia, sacan envidia. Si hay dolor, sacan dolor. Si hay tristeza, sacan tristeza. Si hay alegría, sacan la alegría. Si hay maldad, sacan la maldad. Por eso la gente no quiere dialogar, dice, uy, me van a conocer, qué feo soy. Mejor me hago incomunicable, no hablo nada. Dios quiere que usted y yo, hermanos, en oración, estemos conociéndonos mutuamente, aunque Él ya me conoce, pero Él quiere estar conmigo en un diálogo constante. Esa es la oración. La oración no es para estar pidiendo. Yo sé, tengo mi hija un poco malita y yo sé que Dios sabe que ella está malita. Dios lo sabe. Un día me fui a orar por ella. Una noche me fui con mi esposa y digo, vamos a orar por nuestra hija. Dios sabe que está, Dios sabe que necesita. Pero la pregunta es, ¿hemos estado constantemente en la presencia de Dios contándole a Dios? No informándole, Señor, me duele aquí, Señor, me duele allá, ay, Señor, me duele este hombro. Sino dialogando, conociéndonos. Dios tiene sanidad para usted, hermano, llamado hermana. Dios sabe que necesitas la sanidad. Dios sabe que tú necesitas y sabe qué cosas ocupas. Yo me he regocijado en una vez que hubo una crisis económica hace unos años atrás. Y una hermana de la iglesia me decía, ¿cuál crisis? No hay crisis. Dígame cuál crisis tiene usted hoy. Dígame usted si no puede comer. Dígame usted si no tiene nada que ponerse. Lo que hay es un manejo muy diferente. Tenemos que decirle, Señor, en medio de todo esto, cuídanos, protégenos, como lo has prometido. Porque Dios quiere proteger a su pueblo. Dios quiere protegerlo a usted de todos los males que Satanás y que todo este mundo, contrariado con Dios, quiere hacer contra usted. Dios tiene la puerta abierta, hermanos. No desmayen. Hay gente que ha dejado de orar, cristianos que ya dejaron de orar.
Dejaron de orar, hermanos, escúchenme. Solamente para comer cierran los ojos, ni oran y ponen la mente en blanco. La oración más bella es la de la madrugada. Quizás no estamos diciendo cuál es mejor y cuál es peor. Oración es oración, pero en la madrugada hay un deleite en orar, hermanos. Yo he pasado noches enteras adorando a Dios. Ni le oro, Él sabe qué necesito yo, pero lo adoro y le cuento lo bello que es Él. Porque Dios es bello, lo que significa para mi vida. Díselo tú en oración. Hemos puesto la oración solo para necesidades, que no es malo, le cuento, porque a Dios le gusta que tú le pidas. Pero antes de pedir tiene que haber todo ese preámbulo, todo ese protocolo, que está de moda esa palabra, todo ese protocolo de dialogar, de alabarlo, de decirle, papá, te amo, cómo me agrada que tú hayas sido tan bueno conmigo. Es posible que algunos de nosotros ya hayamos tocado la puerta 1, 2, 3, 4 veces y aún sigue cerrada. Y puede que esto le cause a usted frustración, hermano. Hasta amargura le puede dar. Dios, si en verdad usted me ama, ¿por qué está pasando esto en mi vida, Dios? Y entonces nuestra oración se convierte en una queja. No podemos decir que amamos a Dios si escondemos las cosas de Él, hermano. Tú no puedes esconder tu corazón a Dios. No puedes esconder tu tristeza. No puedes esconder tu dolor. Voy a poner un ejemplo. Cuando Job fue probado, un buen ejemplo, no estaba contento, sino herido. Job, estaba con sarna. Todo lo había perdido, estaba herido completamente. Y déjeme decirle que Job no ocultó su tristeza ni sus preguntas, sino que lo expresó abiertamente, dialogó con Dios, habló con Dios. No le informó, Señor, mira, tengo rasquiña, Señor, mira, se me murió la esposa, mira, Señor, perdí toda la riqueza. Él empezó a hacer preguntas a Dios, empezó a decirle cómo se sentía, la tristeza que él tenía. Y en Job capítulo 23, que quiero que saquen, capítulo 23, versículo 3 dice, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, dice Job, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que él me dijera. Es en la oración, ahí en el encuentro con él, donde nosotros tenemos, hermanos, salud, tenemos claridad, tenemos respuestas. Pero déjeme decirle, y temo que el pueblo ha dejado de orar. El pueblo ha dejado de orar. Ha dependido tanto la iglesia de la oración del pastor que dejó de orar. Mi hermano, la oración es como, si usted no ora, es como aguantar la respiración, se va a ahogar. Job estaba muy abierto a Dios y aún así sus 3 amigos, que tenía 3 amigotes, estaban tratando de persuadirle que era un error de él, que él había causado. Al final el Señor le dijo algo interesante. Job, capítulo 42, 7 dice, porque no habéis hallado en mí, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Todos los amigos de Job empezaron a hablar un montón de cosas. Mira, Job, esto te está pasando a ti por esto. Dios quiere que las cosas se hagan así. ¿Se ha encontrado usted con esos consejeros en la calle o en la iglesia que rayan casi como brujos, que le dicen a usted lo que a usted le está pasando es esto y esto y esto y esto y esto, sin saber lo que Dios está haciendo? ¿Quiere saber usted, hermano, qué le está pasando? Métase en la oración, no desmaye, siga ahí hablando con Dios, hable con Él. No le diga, Señor, no me has dado esto. Dile, Señor, estoy triste, esto me está agotando, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Y en la oración Dios te va a sanar, hermanos. Segunda de Corintios capítulo 5.
Interesante porque antes de pasar a Corintios, estos hombres, estos tres amigos, Elifaz y todo, y Sofar y estos amigotes de Job, Dios les reprende, Dios les dice, ¿por qué habéis hablado de mí por qué no habéis hablado de mí lo recto? Como mi siervo Job. Job aprendió en oración a estar en la presencia de Dios y entender su problema, entender lo que él estaba viviendo. Hermanos, para eso no necesitamos mucha sabiduría, mucho conocimiento, necesitamos un ejercicio que se llama oración. Tienes que estar tú en oración constante, sin desmayar. Dios te dirá por qué están pasando tales o cuales cosas. Segunda de Corintios 5:18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hermanos, Dios nos dice que hemos sido reconciliados con Él. Esto es lo que dice Corintios. Usted y yo hemos sido reconciliados con Dios. Si hemos sido reconciliados con Dios, Dios es nuestro amigo, así como fue amigo de Abraham. Así como Jesús nos dice que nosotros somos sus amigos. Ahora, si usted es amigo de Dios, ¿puede usted esconder cosas de su corazón a su amigo o no abrirle su corazón a su amigo? Desgraciadamente no tenemos un concepto claro de amigos, porque aquí los amigos nos puñalean. Pero habrá en algún momento personas que tengan amigos verdaderos. Yo tengo un amigo muy especial y está lejísimos en Estados Unidos. Lo veo cada año y es mi mejor amigo. Es la persona que me ama a mí, yo lo amo a él. Y la necesidad de él es la mía y la mía es la de él. Y es una persona en la que puedo confiar y no estamos juntos. Hemos creado un vínculo de amistad inseparable. Mi hermano Ricardo, y ustedes lo conocen. Ese es mi hermano del alma, mi amigo. Pero tengo un amigo mejor que él que se llama Jesucristo. Jesucristo, aunque no está presente y está presente, es la persona que puede acudir a ti. Y tú puedes abrirle tu corazón a él para que ustedes, yo con Jesús, puedan hablar y dialogar todas mis realidades. Hermanos, a veces usted dice, necesito hablar con alguien de cosas íntimas. ¿No es cierto? ¿No ha tenido usted necesidad de hablar con alguien cosas íntimas? Bueno, ahí está Dios, es tu gran amigo. Ábrele tu corazón a Él. Y no solamente ábrele tu corazón, Él tiene la solución de tu problema y te la va a explicar y te la va a dar en el momento preciso. Dice por ahí, Primera de Juan capítulo 4 versículo 18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Interesante lo que Juan dice. No amamos completamente al Señor si aún tenemos miedo de hablar con Él. Usted ha visto gente que dice, ay, hermana Zaida, hermana Vivian, ahora que oigo hablo de Vivian, un abrazo muy grande. Hermana Vivian, venga, yo quiero que usted ore por mí. A mí me han dicho muchas veces, pastor, venga, ore por mí. Le digo, un momentito, vamos a orar juntos. Yo no voy a orar por usted, voy a estar con usted apoyando su oración. Usted tiene que tener la suficiente confianza de acudir a su gran amigo, a Dios, quien nos ha reconciliado, quien nos ha amado. Tenemos temor de decirles cosas, porque creemos que a él sí, al pastor o al otro lo oye, pero a mí no. Ahí tenemos problemas serios, hermanos. No amamos nosotros completamente al Señor si aún tenemos miedo de hablar con Él abiertamente. Sí, el Señor es el Creador. Sí, el Señor es el Todopoderoso, pero también es tu Padre. Ese Padre que te ama. Hoy que estamos en el Día del Padre, Él quiere estar reunido con todos sus hijos. Él te ama, ese Creador poderoso es tu papá.
Él es el Dios que te amó y te seguirá amando por siempre. No porque has hecho algo bueno, porque eres muy bueno, sino porque estabas muertos en tus delitos y pecados y Él te rescató. Qué bella la historia de Dios, hermanos. La historia de amor más grande yo la encuentro, y parece mentiras, en Efesios capítulo 2. Quiero que usted lea Efesios capítulo 2. Vea qué amor más grande tiene el Padre por usted, hermano. Yo quiero que usted lo lea y lo escuche de la voz del Espíritu Santo, de tu Padre amado. Dice así Pablo en Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por eso te ama tanto. Tú que no valías nada, eras nada, porque no éramos nada. Dios nos da vida. Es un amor grande lo que tiene. Y esa vida usted sabe cómo nos la dio Dios. Tuvo que sacrificar a su Hijo primeramente. A Jesucristo lo sacrificó por amor a ti. En los cuales, dice el versículo 2, anduvisteis en otros tiempos, en los delitos y pecados, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en la concupiscencia de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ahora Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esto es amor del Padre. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Con quién nos sentamos? Con Él, con el Padre. Con Cristo, en Cristo, con el Padre. Para mostrar en las edades venideras las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, dice la Escritura, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos, y esto es lo más bello, ráyelo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, si este texto no te deja claro de cuánto te ama Dios, no habrá otro texto que te pueda traer más claridad que este. Dios te ama, amigo mío y hermano. La puerta que dejaste de tocar en algún momento, ya porque desmayaste, no quisiste orar más, ponte de pie en este momento y toca nuevamente con confianza que Él tiene la puerta abierta para ti. Para obtener un ejemplo de la confianza con la que debemos de llamar la puerta, hay otra parabolita ahí muy interesante que está en Mateo. Quiero que vaya, está en Lucas capítulo 11, versículo 5. Lucas 11, 5. Les digo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha llegado de mi viaje, a mí de viaje, y no tengo que ponerle delante? Aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, no puedo levantarme y dárselos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, hermanos. ¿Se imagina usted durmiendo 12 de la noche cuando el sueño usted está quedando totalmente oxiso en la cama? Y lleguen y le toquen la puerta y le pidan tres bollos de pan porque el amigo mío
llegó un amigo que hay que invitarlo a comer y no tenía nada. Muchos serían, hasta roncarían para decir, no se puede. El amigo se levanta. Esta parábola lo que deja es que no importa a qué horas, hermanos, tú vas a necesitar de Dios. Nunca vas a importunar a Dios. Dios está siempre atento a tu llamado, a tu petición. Tienes que tener claro eso, con todos los elementos. Sí, pero es que he llorado. No, bueno, tienes que abrir el corazón. Tienes que entender que tu oración no va a cambiar lo que Dios quiere. Tienes que estar en sintonía con la voluntad de Él. ¿Me explico, hermano? Y si lo que estás pidiendo, mire, todos aquellos que piden salud, están pidiendo buena cosa. Todos aquellos que piden un esposo, una esposa, están pidiendo buena cosa. Todos aquellos que piden una casa, están pidiendo buena cosa. No es malo eso. Es más, para mucha gente que está pidiendo un carro porque es un medio de vida y así se gana la vida, no es malo. Pero sabrá Dios cuándo dártelo, sí, no puedes alterar el tiempo de Dios. Porque si alteras el tiempo de Dios, traerás desgracia a tu vida. Eso es lo que nos ha pasado muchas veces. Yo creo que Dios sabe qué necesitas. Lo que Dios quiere es que estés con Él. Que tú te recrees en Él, que hables con Él. A Él le encanta oír a sus hijos. ¿A qué papá no le gusta oír a sus hijos? Claro, cuando los hijos están en pleito, y ahí no nos gusta oír mucho, pero cuando un hijo se sienta con papá a hablar, a un papá le encanta oír a sus hijos hablar. El Señor usó dos ejemplos muy extremos. Número uno, vimos la de la viuda. Esta viuda iba donde un juez, creía que el único que tenía la solución para ella era ese juez. Ahora vemos por qué esta mujer no le importó si amaba a Dios. El juez no tenía en cuenta a Dios en nada ni a los hombres. Era un hombre intemperante. Pero esa viuda sabía que solo ese juez malo, que no quería a Dios, que no le importaba a nadie, solo ese juez tenía la solución para ella. Nosotros sabemos que solo Cristo tiene la solución para nosotros. Solo el Padre. Ahora, Dios no es como ese juez, Dios es bueno. Podemos acudir a Él cuando quiera, cuando usted lo necesite. Él va a estar siempre atento a escucharte. Por ese lado estaba la viuda y por el otro lado estaba el amigo, para decirnos que debemos insistir constantemente y no desmayar y seguir tocando la puerta. La viuda sabía que el juez no le importaba nada, pero era el único que le tenía la solución a ella. Sabía perfectamente que no temía a Dios ni a hombre. Y aún así, no desmayó. Siguió orando a un juez malo. ¿Cuánto más vosotros, hijos míos, dice el Señor? ¿Cuánto más yo, que soy bueno, estaré dispuesto a escucharles? El buen juez, el buen rey, el buen abogado está a disposición tuya. Cada mañana esta mujer se levantaba allá con su petición. Señor juez, mire aquí ven. Para ella el juez era lo único que podía proveerle solución. El Señor nos da lo anterior como un ejemplo que debemos de seguir. Acudir al juez justo, sin desmayar, y Él de seguro juzgará todas nuestras peticiones. Por otro lado tenemos al amigo. Ese amigo al cual usted puede ir directamente a tocar la puerta. ¿Se acuerda? Esto me trae mucha pensamiento lo que dice Hebreos. Acerquémonos al trono de la gracia confiadamente. Podemos ir a tocar la puerta de nuestro amigo. Jesucristo es nuestro amigo fiel. Él llegó muy tarde, a medianoche. No tenía muchas opciones. No tocaba la puerta de su amigo. No lograba nada. Fue a tocarla. Y la tocó, y cuando la iba a tocar nunca pensó, no voy a lograr nada, y no voy a tocar la puerta porque es muy noche. Sí, él tocó la puerta porque era su amigo, y llamó y se le abrió. Porque todo aquel que pide, dice la Escritura, recibe, y el que busca,
halla, y al que se le llama, se le abrirá. Hoy, hermano, abre completamente tu corazón al Señor, sin esconder absolutamente nada. Sinceridad ante todo, que es un elemento que no tenemos. La sinceridad es una cuestión, un principio que se tiene que adquirir. Cuesta ser sincero. ¿Cómo cuesta decir la verdad? ¿Cómo cuesta decir, Señor, si yo metí la pata, yo me equivoqué? Hemos tenido que ser enseñados por Dios para poder ser sinceros. Claro que sí. Dios quizás en una situación nos lleva a aprender la sinceridad. Dios, hermanos, Dios te ama. Quiero que lo tengas claro. Y Él desea tremendamente el tener una relación abierta contigo. Así como la tienes con tu mejor amigo, así quiere una relación Él contigo. Por eso, no te quedes ahí en pie dudando. Llama a su puerta y hazlo confiadamente. Jesucristo estará dispuesto para ti las 24 horas del día. No desmayes. Hoy yo veo mucha gente con los brazos caídos, ya tiró la toalla. Creen que ya nada se puede hacer, todo es fatalidad. Hermanos, el cristiano no puede pensar en fatalidad. A mí me conmovió la pregunta de mi primo Mario. Me dice, mira Eduardo, vos que sos pastor, ¿por qué vos no pensás en la plata? Porque todos los pastores para él piensan en la plata. Digo, hay que tener una buena filosofía del dinero, le respondí. Ya el dinero tiene etapas. Cuando usted es joven, el dinero es lo más importante. ¿Para qué es importante? Para sus propias fiestas, para hacer todo lo que el joven quiere hacer como joven. Y cuando usted ya se casa, entramos a otra etapa. La plata es para comprar casa, para comprar carro, para comprar bienes, para comprar. Pero ya cuando uno llega viejo, la plata, ¿para qué la quiero? Para pagar deudas nada más. De ahí para allá, como decía mi hermana, todos estos días que estamos confinados, andamos con una pantaloneta, con una bata. Ya se nos murió aquello de andar bien vestidos, se nos murió aquello de andar paseando, de andar en carro. Ya la plata no tiene mucho sentido. Simplemente es un elemento para vivir, nada más. Y entonces Dios viene tratando, es parte de lo que Dios nos está enseñando a nosotros, de que todo esto no tiene sentido. Estamos aprendiendo bien, creo. Pero sí es necesario para poder vivir la plata, hacer un buen uso de ella. Dios quiere que usted toque la puerta. Dios quiere que usted no desmaye. Hermanos, no desmaye. En estos tiempos difíciles, no desmaye. Tenemos un Dios poderoso que sabe de qué tenemos necesidad. Él es el buen Padre que sabe qué es lo que usted necesita. Y el Padre bueno que cuando un hijo le pide pan no le da una serpiente. Ese es nuestro Padre, hermanos. Yo quiero que usted aprenda a orar. Que ahora en adelante usted deje de ir a informar y a pedirle a Dios. Ahora en adelante vaya y escóndase en la presencia de Dios, dialogue con Él. La oración es para crecer espiritualmente. Dios quiere escucharte. Dios sabe de qué tienes tu necesidad, pero Dios quiere que tú hables con Él. Él en medio de esa conversación, como Job, como Abraham y como muchos otros, como el mismo Jesús, que es el más grande, Él supo entender a su hijo y su hijo supo y conoció a su padre. Hermano amado, que Dios me los bendiga. Este es el mensaje de hoy. Haz un buen uso de la oración. Si no has estado orando, esfuérzate, haz un esfuerzo. La oración es el medio de comunicación con Dios. Es lo que nos eleva, lo que nos hace más espirituales. Y es ahí, en ese diálogo con Dios que tú vas a tener, que Dios va a estar dando solución a tus necesidades. Que pases un buen domingo, que Dios te bendiga, te guarde, te llene de paz. Vamos a orar. Padre, venimos a darte muchas gracias, Señor, por todo lo que tú has provisto. Nos has bendecido
Nos has amado, Señor, porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor, tú nos diste la vida. Y por otro lado nos dice, Señor, que no nos estemos estresando tanto. Nos has dicho, has visto los pajaritos, has visto los lirios cómo se visten. Tú tienes cuidado de nosotros, Señor. No nos afanamos por nada en este mundo. Estamos aprendiendo a no afanarnos, sino a vivir en contemplación contigo, a vivir agradecidos contigo, Señor, porque nos has dado la vida, porque has elaborado algo especial para nosotros en la eternidad. Esa es nuestra razón de seguir, Señor. Bendice la iglesia, una iglesia que está luchando por sobrevivir, Señor, en medio de esta condena de la cuarentena, porque para mí es una condena, es una esclavitud. Están poniéndole un bozal a la iglesia, pero nosotros en medio de las pruebas, de las dificultades, que seguimos alabando a Dios, seguimos caminando, seguimos hablando de ti, porque tú eres el Dios verdadero, tú eres el Rey que trae solución para este mundo. No son los césares ni los reyes de esta tierra los que le van a dar solución a tu iglesia. Eres tú, Señor. Y gracias, Padre, porque en medio del conflicto, en medio de la gran destrucción que este mundo está teniendo, tú estás con nosotros. Nunca nos has dejado solos, Señor. Gracias, te alabamos. Amén y amén. Hermano amado, como habíamos hablado la vez pasada, yo no pensaba abrir este fin de semana. Gracias a Dios se dio todo esto. Vamos a dar una semana más todavía, porque no sabemos el comportamiento, para ser preventivos. Como dije al principio, la iglesia, esto es una bendición lo que estamos teniendo. Usted en su casa está haciendo su culto. Quizás su esposo, su hijo que no va a la iglesia ahora va a tener que estar oyendo a Dios. Es una gran bendición. Demos alabanza a Dios por esto. Pero hermanos, vamos a hacerlo la segunda semana de julio. ¿Qué le parece? O la primera. Vamos a estarnos llamando. Recuerden que va a ser sábado, siempre vamos a hacer un sábado por cuestiones de la restricción de placas. Entonces, la mayoría puede el sábado, vamos a hacerlo sábado. Tenemos 1:15. Yo voy a confeccionar un video de cómo vamos a entrar a la iglesia, cómo vamos a lavarnos, todo esto. Ahí el hijo de Mario Zúñiga seguro nos va a donar, espero que sí, por el cual de una vez bendecimos, que Dios bendiga ese negocio que él tiene de lavatorios para esto, que Dios lo guarde y lo bendiga mucho, y si lo manda, pues estaremos agradecidos con él siempre. Pero vamos a hacer un videito para que usted sepa dónde se va a sentar, cómo va a tener que hacer y cómo va a tener que salir. Tenemos que no demostrar, sino ser buenos cristianos, y si la salvación es parte nuestra, la salud es muy importante. Y entonces demostrarle no solamente como sal y luz que somos al mundo, a esparza, que tenemos que hacer las cosas bien hechas. Que no tengan que señalarnos ni darnos por irresponsables, sino porque somos personas correctas, obedientes, que hacemos todo como se nos pide. Amén, hermanos. Dios me los bendiga, pasen un feliz domingo, y que el día del Padre allá, don Eduardo, ojalá que me le den buen camarón y buen pollito. Pasen feliz de la vida todos los papás en este día que el Señor nos regala. Amén y amén.